Buenos días, compañera y profesora Carol Guevara. El día de hoy voy a presentarles sobre el informe de mi caso clínico para la materia de psicología clínica. Empezaríamos con los datos generales de mi paciente, que era de género femenino, 25 años, escolaridad universitaria, cuyo motivo de consulta giraba en torno a que tenía dificultad para tomar decisiones importantes, sensación constante de inseguridad y temor a equivocarse, y alta tensión emocional con sensación de estar a punto de explotar, bajo sus propias palabras. Esta sensación de explotar dada más que nada en momentos de estrés o de conflictos, y me comentaba que sentía que iba a explotar o que iba a tomar una decisión impulsiva o salirse de control por culpa de esto, además de sentir que no podía confiar en sí misma para tomar decisiones y que tenía que depender de otras personas para ello. Con el historial personal, familiar y clínico, primero no tiene antecedentes psicoterapéuticos o psiquiátricos previos. Su figura paternal es una figura autoritaria, exigente, descalificadora, que la invalidaba bastante. Y la figura materna es afectiva, pero bastante inhibida ante el padre, con una especie de modelo de sumisión. En cuanto a las amistades, decía que estaban bien, son amistades presentes, pero bajo su perspectiva poco funcionales en momentos de crisis. O sea, no dependía o no intentaba usar esta ayuda en los momentos de estrés o de crisis. Y tiene un historial de relaciones afectivas disfuncionales que presentaban una baja conexión físico-afectiva, inseguridad frente al contacto íntimo y apego ansioso más fuerte dependencia emocional. Con este problema que me comentaba de la dependencia emocional que le generaban sus parejas o con la validación que necesitaba de su figura paterna, las pruebas que decidí administrar fueron el Minnesota Multiphasic Personality Inventory, el inventario de depresión, ansiedad y estrés, el inventario de dependencia emocional en la pareja y el cuestionario de autoestima de Rosenberg. Con las dos primeras pruebas, el MMPI-2 hablaba más que nada de que demostraba los resultados un perfil que tenía puntos muy elevados en las escalas de ansiedad, inseguridad interpersonal y dependencia emocional, con indicadores de baja autoestima y dificultad para la toma de decisiones, que también daban a observar elevaciones moderadas en la escala de introversión social, cosa que le daba bastante coherencia a la dificultad para establecer vínculos íntimos y el malestar que presentaba frente al contacto físico. Con todo este patrón general del perfil, detallaba manifestaciones ansiosas y dificultades en la autorregulación afectiva. En cuanto al inventario de depresión, ansiedad y estrés, la paciente obtuvo puntuaciones elevadas en las subescalas de ansiedad y estrés, cosa que coincide con el relato clínico, con esto de sentirse a punto de explotar y experimentar una sobrecarga emocional. En las últimas dos pruebas, que sería el inventario de dependencia emocional en la pareja y el cuestionario de autoestima de Rosenberg, en este primero que mencioné, los resultados, perdón, indicaron una alta necesidad de aprobación, miedo a la ruptura y dificultad para establecer límites en el vínculo de pareja, que son aspectos coherentes con su historia relacional. Esta parte nos confirma que tiene esta dependencia o esta dificultad para terminar una relación por más mala que esté, y sentir que dependía de su pareja para diferentes cosas como responsabilidades, resolución de conflictos y todo esto. Para terminar, el cuestionario de autoestima de Rosenberg reflejaba niveles moderadamente bajos de autoestima, especialmente en relación a la toma de decisiones y a la autoeficacia emocional, por lo que mencioné de que su autonomía, al menos la forma en la que mi paciente lo percibía, era bastante baja y sentía que no iba a poder contar consigo misma para poder llevar a cabo esta resiliencia necesaria para la resolución de conflictos o llevar a cabo las responsabilidades. Como mencionaba nuestra profesora, la parte importante para llevar a la hipótesis diagnóstica eran los síntomas observados, los cuales fueron la indecisión marcada especialmente en lo relacional, la inseguridad crónica y búsqueda constante de validación, temor intenso a quedarse sola o ser rechazada, la ansiedad y estrés elevado en momentos críticos, como dije, esta sensación de estar a punto de explotar, los estallidos emocionales ocasionales ante la presión, la baja autoestima y autorreproche frecuente, que va relacionado a esto que decía de sentir que no podía depender de sí misma, sino que necesitaba depender de otras personas y sentir que ella misma no tomaba buenas decisiones. El malestar frente al contacto físico o sexual y la sumisión o evitación del conflicto con figuras de poder, ya que su figura paterna, al tener estas expectativas, esta invalidación,
es muy propensa a que ella lleve como una rebeldía o cierto grado de discusión o agresividad frente a esta figura, pero aún así, aún con esta incomodidad o esta inconformidad con el trato que tenía, prefería no hacer nada y llevar este rol más sumiso, y cosa que también ella se extrapola a sus relaciones y su forma de llevarlas a cabo. Ahora, yéndonos a esta parte más, la parte con más peso, por así decirlo, del informe, tendríamos la hipótesis diagnóstica, que yo al menos con los síntomas que noté y teniendo en cuenta los criterios del DSM-5, preferí optar por diagnosticar el trastorno de personalidad por dependencia, el cual se justificaría según los criterios de que, uno, la paciente cumple con la dificultad para tomar decisiones sin consejo o validación; dos, la necesidad de que otros asuman responsabilidades importantes en su vida; tres, el miedo a la desaprobación y evitación de conflictos; cuatro, la baja confianza en capacidades personales; cinco, la incomodidad extrema frente a la soledad; y por último, los esfuerzos excesivos para mantener relaciones, incluso si son insatisfactorias o disfuncionales. Como dije, este trastorno nos llevaría el porqué de sentir que si termina estas relaciones, por más mala que sean, o al menos esta relación última que tuvo, por más mala que fuera, no se permitía terminarla porque eso, tenía una dependencia muy fuerte y siente que sin esa relación el mundo se le va a caer o no va a poder contar con nadie, ni siquiera consigo misma, para poder seguir adelante. Como posible diagnóstico diferencial tendríamos el trastorno límite de la personalidad, que se podría comparar con este miedo a la soledad, las conductas inestables, autolesivas o impulsivas. Estaría el trastorno de ansiedad generalizada, el cual es importante tener en cuenta que con este diagnóstico diferencial, porque aunque presentaba síntomas de ansiedad presente, era más reactiva y situacional, no es algo constante o con cierto grado de repetición, ni crónica, por así decirlo. También estaría en este diagnóstico diferencial el trastorno de ansiedad por separación, porque si bien existía temor intenso a estar sola, el cuadro actual no cumple con criterios evolutivos como el inicio infantil, ni se asocia con separaciones de figuras parentales, ya que a pesar de tener conflicto con esta figura paterna o una figura materna que no le ayudaba con este conflicto, ambas figuras están presentes incluso a día de hoy. Para concluir, básicamente la paciente, eh, perdón, en el caso clínico se observa un patrón estructurado de dependencia emocional, baja autonomía y dificultades en la regulación emocional, cuyas características están influenciadas por la dinámica familiar y se expresan en relaciones afectivas disfuncionales. Por culpa de este rol de paterno, con muchas expectativas, baja validación, y tener como rol materno el que básicamente su mamá demuestra cierta sumisión al padre y poco carácter a la hora de tomar decisiones. Ella mi paciente aprendió estos hábitos y los aplicaba a sus relaciones, llevándola a tener relaciones afectivas y funcionales. Por culpa de estos roles que aprendió de la manera errónea, piensa que, o sea, lo proyectó, por así decirlo, a sus relaciones, haciendo que fueran relaciones que están basadas en la dependencia y no en el apoyo mutuo, sino más en cómo una persona depende de la otra, en este caso mi paciente depende de su pareja, concluyendo en un probable trastorno de personalidad por dependencia, como mencioné, por todo esto que implicaría tener esta dependencia o sensación de que no tiene autonomía si se queda sola. Ya para cerrar, tendría 6 recomendaciones que dividí en dos, tres más terapéuticas, por así decirlo, más precisas, más en el momento, a corto plazo, por así decirlo, que sería, número uno, el inicio de un proceso psicoterapéutico continuo e individual, que preferiblemente se enfoque más en la terapia cognitivo-conductual para reestructurar pensamientos relacionados con seguridad y dependencia, terapia centrada en esquemas interpersonal, para trabajar creencias disfuncionales y relaciones pasadas. Como segunda tendríamos el entrenamiento de regulación emocional y afrontamiento, que sería más que nada para este manejo de ansiedad, estrés y habilidades de afrontamiento. Y por último, en estas tres primeras,
tendríamos el trabajo terapéutico sobre autoestima y autonomía personal, para que sepa tomar sus decisiones propias y la validación interna que se pueda dar a raíz de estas decisiones. Y ya por último tendríamos estas tres recomendaciones que ya ahí serían más a largo plazo y menos obligatorias, por así decirlo, que vendrían a ser la psicoeducación sobre estilos de apego y vínculos afectivos sanos, para que aprenda a llevar sus relaciones de la forma correcta y no caótica o insana, ya sea con sus parejas, o sea, sus relaciones en cuanto a parejas y en cuanto a familia, y para que cuando crea estos vínculos afectivos sean más sanos o de la manera correcta. La penúltima sería la exploración gradual de experiencias de incomodidad con la intimidad física, ya que, como mencioné anteriormente, siempre tuvo esta dificultad para el contacto íntimo o para la intimidad. Entonces, esta exploración gradual para intentar entender y tomar medidas frente a esta situación que lleva sobre la intimidad con sus relaciones afectivas. Yéndonos a la última, que como dije, como puse ahí, si es posible, sesiones ocasionales de orientación familiar o trabajo sistémico de la paciente, ya que estos roles familiares parecen llevarse de una forma insana o inadecuada, y sería importante que lleven sesiones ocasionales para entender un poco un mejor trato o una mejor dinámica, que no sea esta de roles de figura paterna de control y figura materna de sumisión. Así que eso sería todo. Muchas gracias por estar conmigo y escucharme este análisis del informe del caso clínico.